Luis Fernando López, uno de esos periodistas que respiran baloncesto por todos los poros de su piel, nos presenta en Periodista Digital su libro Estos maravillosos años, que narra el recorrido de lo que ya conocemos todos como la generación de oro de nuestro básquet en la última década. Luis Fernando, ¿qué tal? Bienvenido a Periodista Digital. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, que no nos confunda el título, es lo primero que habría que decir, ¿no? Porque, bueno, a pesar de los éxitos, que está claro que están ahí, son patentes, bueno, en este año se puede decir que ha habido de todo, por así decirlo, ¿verdad? Sí, es verdad que es un libro que mezcla los éxitos, que es lo evidente, con aspectos no tan maravillosos, pero que creo que quedan un poco difuminados dentro de toda la era que sí que ha sido maravillosa, ¿no? Entonces, de ahí el título, por dejar claro desde el inicio que son estos maravillosos años, porque son maravillosos y es innegable, pero que también, también han tenido dentro momentos no tan maravillosos que de alguna manera revalorizan todo lo que se ha conseguido. Pues empecemos ahí por ese gran éxito del año 2006. Quería preguntarte, ¿qué crees ahora mismo que nos encontramos en pleno 2014, prácticamente a mes y poco de la previa de otro mundial, que además es en nuestro país? ¿Qué queda en este país? ¿Qué queda en España de aquel éxito en 2006? ¿Qué supuso para nosotros y sobre todo qué supuso para el baloncesto? Como dijo pues aquí muy cerquita Pepu Hernández, ¿no? En Plaza Castilla, baloncesto, ¿no? Sí, ¿Qué queda de eso? Baloncesto con guiones. Quedan en primer lugar 7 jugadores, si no me fallan las cuentas, que es una auténtica barbaridad, casi una década después, que más de la mitad de la selección sea la misma de entonces. Eso habla del compromiso de los jugadores, habla de lo que se han sabido cuidar, habla de lo buenos que son, y lo que queda sobre todo un gran recuerdo, un recuerdo que nada ha conseguido sepultar en todos estos años, pese a que ha habido otros oros y otras platas olímpicas, ¿no? Y creo que está ahí como listón al que acercarse ahora en 2014 en España, porque es otro mundial, porque hay muchos de esa generación y tienen un doble reto. Por un lado, ganar a Estados Unidos, que nunca lo hicieron en una gran competición, a una gran selección de Estados Unidos, y ganar en España, porque después de ese 2006 vino un 2007 algo penoso, pese a la plata europea, y entonces por eso ese recuerdo es bueno mantenerlo ahora, 8 años después, para intentar superarlo con otro oro, revalidando ese oro. Y se puede decir que, digamos, abrió un capítulo nuevo de la historia de nuestro básquet, que había tenido una de sus noches más negras en las Olimpiadas del 92. Ese 2006 se puede decir que borró lo anterior y inició una nueva andadura, que ha traído otras medallas, ciertamente. Sí, la verdad es que ya se venía construyendo otra realidad, ¿no? Pero sin ese oro quizás hubiésemos seguido siendo presa y víctima de recuerdos tan amargos como ese que citas tú, ¿no? De Barcelona 92 o algunos posteriores, el de Montreal 94 en un mundial, que si el 92 pasó a la historia por el angolazo, el del 94 pasó por el chinazo, ¿no? Porque también nos ganó China, hicimos también un ridículo, y luego en los Juegos Olímpicos de 2000 fue todo un desastre, pero desde 2001, con la llegada de esta nueva generación, ya se va remontando, pero hasta, es verdad, como tú comentas, que hasta ese oro no queda definitivamente sepultado todo el fatalismo anterior y todo lo que tiene de historia negra el baloncesto español, porque de hecho es el primer oro para el baloncesto en su historia, y digamos que eso abre una nueva era que se prolonga hasta hoy. Y en ese cambio de paradigma, ¿qué porcentaje de culpa le podemos echar a Pepu Hernández? Bueno, yo creo que mucho, porque él institucionaliza una manera de hacer que sirve como molde a todos los que vienen después, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en Sergio Scariolo, no es un entrenador a priori muy flexible en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, se comporta de una manera muy flexible en la selección, y creo que también marcado de alguna manera por el recuerdo de lo que hace Pepu Hernández en 2006. Los jugadores con los que he vuelto a hablar ahora para este libro, o directivos o ayudantes, todos hablan de 2006 como el mejor año de siempre en convivencia del grupo, y no solo es achacable a Pepu, es una cuestión de ambiente. En 2007 con Pepu ya ellos detectan que algo ha cambiado, pues porque ha cambiado el ambiente, porque ya son campeones, porque hay una nueva presión, porque Pepu y Pepe Sáez se llevan muy mal, y eso de alguna manera marca un poco al equipo. Pero bueno, él inventa esa palabra, baloncesto, y creo que es una de esas coletillas eternas, ¿no? Que se recordarán siempre, ¿no? Incluso se dejará de saber quién la dijo, pero todo el mundo seguirá hablando de baloncesto, como todo el mundo habla de jugones, y ya casi nadie se acuerda de que lo dijo Andrés Montes, ¿no? Pues de esa manera también Pepu ha influido en el baloncesto, y lo que es una pena es que Pepu hoy esté tan lejos de baloncesto, de la selección y del ambiente mediático en general. ¿Pero qué hace exactamente, que es uno de los capítulos más polémicos y
también más interesantes de tu libro. ¿Qué hace exactamente que a Pepu Hernández pase a ser el entrenador que en 2006 nos lleva a tocar la gloria con ese oro en Japón, a prácticamente, bueno, en año y poco, ¿no? A ser prácticamente denostado y acaba siendo destituido por la federación? ¿Qué lo provoca? Bueno, yo creo que hay una cuestión personal de relación entre Pepu Hernández y José Luis Sáez. Pepu se convierte en seleccionador prácticamente sin conocer al presidente, y el presidente, antes de llamarle por primera vez en diciembre de 2005 para mostrarle su interés, él mismo se plantea, él está en un hotel en Roma y él mismo se plantea: ¿qué me lleva a llamar a este hombre al que no conozco, ¿no? Cualquiera que los conozca individualmente sabe que son personas a priori muy diferentes, ¿no? Entonces digamos que ya partían de cierto hándicap a nivel personal, y después del oro de 2006 Pepu adquiere un tremendo protagonismo que no siempre es bien digerido por parte de la federación. Probablemente tampoco lo gestiona bien Pepu, ¿no? Y no calibra realmente su sobreexposición mediática, su relación con las empresas, todo eso. Creo que a él también se le va un poco de las manos, pero también en la federación no saben gestionar eso ni conducirlo, y acaban en un enfrentamiento entre ellos por todo, ¿no? Por si hay un partido amistoso antes de los Juegos o no, de si hay una reunión más o menos inventada de la federación para justificar su despido, o ya en el colmo algo esperpéntico de si Pepu Hernández ha firmado ejemplares para los clientes de un banco que en teoría, según la federación, no es patrocinador de la federación, ¿no? Ya llegan unos límites que casi lo mejor que pasó es que acabasen despidiéndole, porque no sé qué hubiese pasado en los Juegos de 2008 si Pepu Hernández hubiese seguido en la selección. Un libro que comentas, bueno, que por otra parte fue un éxito editorial que escribiste con él, ¿no? El de entrenar el éxito, lo escribiste con Ana Limón, con Pepu Hernández, y que también provocó esas tensiones con la federación. Sí, fue una... ¿Y quién te lo iba a decir, no? Cuando iniciasteis esa yo ni lo esa sabía. aventura. Además, cuando el libro se publica en 2007 y la ruptura definitiva se produce en junio de 2008, ¿no? Y como supongo que ocurrirá con este mismo libro dentro de un año, pues ya para quien lo ha escrito le queda muy lejos, ¿no? Y no imagina que va a resucitar de esa manera, ¿no? En forma de argumento para justificar un despido, que es lo que ocurre durante esa rueda de prensa en la que el presidente de la Federación anuncia el despido de la destitución de Pepu Hernández. Llega a esgrimir el libro diciendo que ha firmado ejemplares para un patrocinador que es contrario a la federación. Pepu firma 1000 ejemplares para las charlas que él da de dirección de equipos y de grupos para Caixa Geral, que creo que es un banco portugués, que no sé ni si seguirá existiendo. Me suena que no, la verdad. No creo. Probablemente fue víctima de alguna de las múltiples crisis posteriores, y en ese momento era patrocinador de la federación otro banco que tampoco existe como tal, que es Caja Madrid, ¿no? Y bueno, Caja Madrid dejó claro esa misma tarde del despido de Pepu que a ellos les daba igual que Pepu hubiese firmado el libro, ¿no? O sea, que no quería verse involucrado. No querían verse involucrado, o sea, fue más una excusa, bueno, pues para justificar un despido. Y en aquellos años turbulentos donde tira y afloja el presidente de la federación por un lado, el seleccionador por otro, ¿qué papel tomaron los medios en general? Tú eres redactor del Mundo. ¿Cómo se vivía desde los medios que cubrís habitualmente el baloncesto? Bueno, una situación dantesca en el sentido de, joder, un año después de haber ganado un oro mundial, estar ahora mismo con estas guerras. La verdad es que con cierta incredulidad, creo, en general, ¿no? Pero con una posición crítica en más bien pocos lugares, ¿no? Digamos que los medios también en esa situación toman de alguna manera partido, y si no tomas partido, realmente alguno de los bandos te sitúa en algún bando, ¿no? Entonces, permanecer neutral en las guerras es imposible. ¿Te colocan o te colocas? Eso es. Entonces, bueno, pues en concreto desde Marca se avala mucho el despido de Pepu Hernández desde el inicio, y de alguna manera digamos que la historia real de lo que ocurre en ese mes de mayo de 2008 es fácil descubrirla a través cualquiera que revise el diario Marca de entonces. O sea, por un lado van las declaraciones públicas de la Federación o de José Luis Sáez, y por otro realmente va lo que va publicando Marca, que va anunciando la destitución de Pepu desde casi un mes antes de producirse. Supongo que todos los medios toman partido, y algunos, pues supongo que les da igual, pero es verdad que eso es una situación chocante que trasciende mucho a la sociedad y que llega
que llega a impregnar incluso a nivel político, ¿no? El presidente de la Federación admite que recibió presiones políticas en ese momento para que no destituyese a Pepu Hernández, porque era muy difícil de entender para la gente que el entrenador que personificaba el baloncesto, esta imagen amable, cercana, humilde, modesta, bueno, pues que fuese despedido sin que la gente entendiese muy bien el porqué, más allá que fuese un asunto de celos que también subyace, ¿no? Debajo de todo esto. De hecho, ahora como a modo de anécdota, ahora que has dicho lo de las presiones políticas, en el libro creo recordar una frase en la que, bueno, varios responsables de la federación van como queriendo hacer de menos a Pepu Hernández diciendo, bueno, este que se cree, bueno, que dice ser de izquierdas o que se autodenomina de izquierdas, y por otro lado bien que se lo va llevando crudo de las empresas que le contratan por las conferencias y demás. Es una... da imagen de hasta qué punto se había llegado ya de enemistad. Justo eso, es una prueba de hasta qué punto de enquistamiento de la relación, ¿no? Que llegaba al asunto de a quién vota cada uno, ¿no? Y bueno, al final era irreversible, ¿no? Cuando entró en un superior y un subordinado, la relación llega a ese límite, a ese precipicio, pues bueno, al final ocurre lo que ocurrió. Toma uno la decisión, que es destituir a Pepu Hernández. Vamos a continuar un poco con esta trayectoria de los últimos años. Como dice la nota de prensa que la editorial nos hace llegar junto con el libro, bueno, el libro abre cajones clausurados, es la expresión que utilizan. Como persona, tú que sigues habitualmente el día a día de la selección, que estás cerca de, bueno, de jugadores, técnicos, directivos y demás, ¿crees que puede ocasionarte algún dolor de cabeza eso de abrir cajones clausurados? Bueno, creo que va con la profesión, ¿no? Estamos en un sitio que se llama periodista digital, entonces creo que sabemos muy bien de qué va esto y creo que también es una virtud de esta profesión, es un riesgo, pero bueno, dentro de unos límites que no necesites escolta, ¿no? Esperemos. Entonces, supongo que hay muchas cosas a mucha gente que le pueden ofender del libro. También creo que esos mismos que se sienten ofendidos se verán reflejados en forma de halago muchas veces. El libro solo pretende ser justo, ¿no? Y hablar de todo, primero decretar estos años como maravillosos, pero al mismo tiempo hablar de cosas que implican estos años que no han sido idílicos, como las relaciones de los seleccionadores y los jugadores, como el caso de Fran Vázquez, de por qué no va o por qué sí va, de esa ruptura, ¿no? entre Pepu Hernández y José Luis Sáez, o de por qué Marc Gasol habla de esa forma descarnada en 2009 contra Escariolo o contra Yul por una jugada final del partido. El libro intenta no eludir nada y bueno, pues eso implica también decir o contar alguna cosa que puede molestar a alguien, pero todo lo que se cuenta porque alguien lo reafirma o bueno, en algunos casos porque directamente yo lo he vivido por tener la suerte de haber acompañado a este equipo durante este tiempo. No sé si a alguien le puede molestar, cualquiera que le moleste creo que se le trata de forma elegante y de forma equilibrada. O sea, bueno, por un lado se dice lo negativo, pero también lo positivo, que es lo que preside a la mayoría de personajes de esta era, ¿no? Porque todos tienen motivos para sentirse muy orgullosos de su contribución en este tiempo. De Fran Vázquez se puede decir que o estaba mal aconsejado para explicar, bueno, esas decisiones que tomó en torno a su futuro en la selección, y que realmente el gran público que no sigue el día a día, como es tu caso, los entresijos de la selección, no entienda cómo alguien de su nivel haya estado tampoco a veces convocado. Sí. Convocado o apareciendo en los campeonatos. Sí, solo ha aparecido 2 veces, que son justo las 2 veces que Pau Gasol no está en la selección durante todo este tiempo, y eso ha llevado a una conclusión como muy facilona, en mi opinión, que es decir, Fran Vázquez no va porque va Pau Gasol, ¿no? Yo estoy completamente en contra de eso y ahí se argumentan, en el libro se argumentan otros motivos que son de relación personal entre Fran Vázquez y el resto del colectivo, incluso entre el resto del equipo y el entorno de Fran Vázquez. Fran Vázquez en el año 2005 es elegido por Orlando Magic en un puesto de salida de la primera ronda del draft, y él, contra todo pronóstico, en lugar de irse a Estados Unidos, se queda para jugar en Girona, en el Arcas Bayu, en un club que era una absoluta burbuja, ¿no? Eso da prueba un poco de cuál ha sido... Una inmobiliaria que también desapareció, como los bancos. Se llevó por delante incluso el club, ¿no? Entonces da un poco muestra de cuál ha sido su nivel de asesoramiento. Es un chico tímido, es un chico majo, pero que está muy marcado por lo que su entorno le marca, y es su entorno que determina que no se vaya a Estados Unidos, y es su entorno que
a fuerza de protegerle tanto, de alguna manera molesta al resto del equipo y hay algunos encontronazos durante las concentraciones, durante la de 2005 en la que Pau Gasol no está, que es cuando hay más problemas entre Fran Vázquez y el resto del equipo. Por eso digo que creo que no es culpa de Pau Gasol. De hecho, Fran Vázquez vuelve a la selección en 2006, pero es él el que se quita más o menos de en medio de esa convocatoria. Bueno, ¿qué falló con Aito García Reneses? Porque en el momento de ser elegido, si nos retrotraemos a aquel año, no deja de ser, bueno, un sustituto, digamos, de peso, viendo su trayectoria. La trayectoria de Aito es intachable, está ahí, era quizás el elegido. Sí, era un potencial seleccionador desde hacía muchísimos años, ¿no? Incluso desde 2002. En 2002 Aito, como una década después o más, vuelve a Estados Unidos y acompaña a la selección en el Mundial de Indianápolis en 2002. Y bueno, ya parece que está allí quizás para ser seleccionador, no lo es, y lo es en 2008 en sustitución de Pepo Hernández. Lo que falla con Aito es que su relación con Navarro, con Pau Gasol, no era buena desde los tiempos del Barcelona, pero la federación, después de destituir a Pepu, solo puede elegir un entrenador de mucho peso, como es el caso de Aito García Reneses. Entonces elige a Aito García Reneses y, como comenta Carlos Jiménez en el libro, desde la primera reunión con Aito García Reneses ya es un desastre, porque él es el capitán del equipo, él se fija en el resto de miembros del equipo mientras empieza a hablar a Aito y ve que la gente se pone blanquecina, sobre todo Pau y Navarro, y no entienden lo que está diciendo Aito, que tiene que ver más con la convivencia. No se cuenta en el libro, pero también esa misma noche lo cuenta Jorge Garbajosa en un libro que ha hecho recientemente. Esa noche hay una especie de boicot del equipo contra el seleccionador y piden volverse a reunir con Aito después de esa primera reunión, y la respuesta de Aito es mandar al fisioterapeuta a esa reunión con los jugadores, o sea, para dejar claro quién manda aquí. Y bueno, desde ese momento Aito va por su camino y los jugadores, como comenta Carlos Jiménez, deciden ser como un matrimonio que decide convivir bajo el mismo techo por los hijos, pero no porque se lleven bien entre ellos, ¿no? Y así avanza la trayectoria en 2008. Aito jugaba con la ventaja de saber que después de estar en la selección se iba a ir a Unicaja, entonces él no tenía que cosechar lo sembrado en 2008, porque él en 2008 era su único verano con la selección. En 2009 él sabía que iba a haber otro, entonces él marca su camino y quien quiere se sube y quien no, y al final todos acaban subiéndose. Está claro. Quizás, una de las mayores frustraciones que tienen nuestros jugadores, lo comentabas antes al principio de la entrevista, es no haber sido capaces de ganar a Estados Unidos en una final, unas semifinales, porque el oro se produjo ante Grecia. Estamos en disposición de en septiembre conseguirlo aquí en casa. ¿Hay posibilidades? Yo creo que sí. Serge Ibaka lo decía anteayer, creo que a finales de la pasada semana, que tenemos opciones que España tiene opciones de ser campeona del mundo. Yo también lo creo, porque España, a diferencia de Estados Unidos, tiene un equipo ya hecho. Estados Unidos tenía un equipo hecho que fue el que jugó en 2008 y en 2012. Pero ese equipo ya no existe como tal. No está Kobe Bryant, no está LeBron James. En Estados Unidos estará Kevin Durant. Probablemente es un jugador excepcional, es un jugador casi de época, pero no hay un equipo hecho a su alrededor, y España sí que tiene un equipo hecho a su alrededor. No solo España tiene un equipo, sino que tiene a 3 jugadores que son un top 10 en la NBA, como los hermanos Gasol y el propio Serge Ibaka. O sea, por elementos individuales, elementos colectivos, España está en condiciones de darle más batalla aún a Estados Unidos de la que le dio en los Juegos de 2008 y 2012, donde ya estuvo cerca. Sí. Estuvo hasta los 5 últimos minutos o hasta los 3 últimos minutos en disposición de dar la sorpresa. Por cierto, ahora que hablas el nombre de Serge Ibaka, en ese eterno debate entre los nacionalizados, Ibaka, Mirotic, ¿por qué el africano es el elegido? ¿Qué tiene Ibaka que no nos dé Mirotic? Pues solo hay que verle, ¿no? Cuando ganamos el Eurobásquet de 2011 y en la celebración en Madrid se levantó la camiseta, dejó claro que tiene, que no tenemos aquí, digo, por dar una imagen, ¿no? O sea, tiene un físico portentoso que es inalcanzable por una cuestión genética para cualquier jugador español y europeo, o sea, también para Mirotic. Y eso lo aportaba antes a la selección. O sea, así llega a la selección como un prodigio físico, un prodigio atlético y uno de los mejores defensores del mundo. Pero es que hoy además es un buen atacante, y cualquiera que haya visto su última temporada, la duda que le puede haber surgido es con cuántos balones va a jugar España, porque Serge Ibaka ya tira mucho canasta, Pau Gasol ya tiraba mucho canasta, Navarro ya tiraba mucho canasta. Sí. Hasta ahora Serge Ibaka no lo hacía.
Pero entre el debate entre Serge Ibaka y Mirotic, claramente por lo físico y por lo que aporta la estructura colectiva del equipo, está muy por delante Serge Ibaka de Nico Mirotic. ¿Y por qué en su día amenazó con no volver a vestirse? Bueno, porque con la selección? se sentía algo menospreciado por el seleccionador. En 2012, en los Juegos de 2012, que es cuando se produce esto que tú dices, que él llega a decir no vuelvo a la selección, y lo dice antes de la final de los Juegos Olímpicos. En ese 2012 la revista Times, en su previa a los Juegos Olímpicos, solo hace 2 menciones a España. Una es a la selección en global, pero ambas son de baloncesto. Es una a la selección de los Juegos de Sydney 2000, a la selección paralímpica que hizo trampas para ganar el oro, así nos recordaba, y la otra mención era a Serge Ibaka, porque se iba a reencontrar con LeBron James en una revancha de la última final. No había más menciones a España. Esa era la consideración de Serge Ibaka en el entorno. Y él, cuando llega al equipo, pues se da cuenta que él, lejos de tener un papel estelar, es un elemento bastante secundario. Y bueno, pues se va enquistando su relación con Scariolo y al final, en una de las escenas más, no sé si hirientes o más sorprendentes de todos estos años con la selección, cuando acaba el último entrenamiento antes de la final, el resto de jugadores se quedan con la prensa, dando entrevistas, intercambiando opiniones, y Serge Ibaka se va del pabellón y se mete solo en el autobús y habla por teléfono con alguien de su agencia, y es a ellos a quien les dice yo no vuelvo a la selección con este tío, con Scariolo. Sin embargo, luego en la final hace un grandísimo... Scariolo le tenía reservado un gran papel para el final de los Juegos Olímpicos, hace un gran partido y es uno de los motivos de que España esté tan cerca de ganarle a Estados Unidos. Esa noche, en la celebración por la plata, digamos que casi el único que celebraba era Ibaka, porque el resto de jugadores sentían que habían perdido un oro y estaban tristes. Hay una foto dentro del interior que no se ven caras serias. No se ven caras muy serias, ¿no? Después de ser con una plata olímpica. Y sin embargo, Serge Ibaka estaba exultante. O sea, creo que lo que dijo una noche antes de que no volvía a la selección, una noche después ya no lo hubiese mantenido. Mejor. Pues Luis Fernando López, ha sido un placer tu visita a Periodista Digital para hablar un poquito de baloncesto. Dejamos otras tantas historias para que sean los lectores quienes se encuentren con ellas en estos maravillosos años. Veremos a ver qué podemos esperar de España en septiembre aquí en casa, en nuestro Mundial. Sí. A ver si tenemos ya la suerte de vencer a Estados Unidos. Sí, un oro y en casa, que es algo que nunca ha hecho España. España casi siempre ha fracasado en casa hasta ahora. O no solo en baloncesto, en muchos deportes. En muchos deportes, ciertamente. Ser anfitriones no viene bien. Es un reto ahora. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros.